Hoy vamos a cerrar nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 50. Hoy vamos a acabar el libro de Génesis. Pasamos aproximadamente 8 meses estudiando el libro de Génesis y hemos visto grandes cosas, pero la semana pasada nos quedamos en el capítulo 45 y vamos a iniciar el capítulo 46, pero del 46 al 49 solamente es un poco de contexto. Y para entrar a nuestro capítulo 50 es necesario ver qué es lo que ha pasado los demás capítulos sin tomar mucho tiempo. En el capítulo 46 llega Jacob con su familia. Recuerdan que José le dice a su familia que vinieran y les iba a entregar una tierra muy fértil que se iba a llamar, ¿cómo se llama esa tierra? No, está en Egipto. José les dice, vengan, les voy a dar una tierra que es muy fértil, que nadie la cultiva, que nadie la pastorea, sin ver su Biblia, sin pastorear, les voy a dar esa tierra. El faraón después le dice, sí, te voy a dar esa tierra, o sea, respalda la decisión de José. ¿Y qué tierra iba a ser? No, nada están diciendo por decir. No, Efraín. Les iba a dar Gosén. Gosén era la ciudad cerca del río Nilo, en la parte nororiental, y era la mejor tierra en donde podían tener mayor abundancia de fruto y de ganado. Entonces ya llega Jacob, se instala, y quiero que vayamos al capítulo 46, versículo 26. Alguien que le dé lectura, por favor. Génesis capítulo 46, versículo 26. Todos los descendientes directos de Jacob que partieron con él a Egipto, sin contar a las esposas de sus hijos, fueron 67. ¿60 y qué? 66. 6. Y continúan leyéndolo, por favor. Además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto, así que en total había 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. Ajá, entran 70 personas a Egipto. Esto es muy importante porque en panorama bíblico esto lo tenemos que saber. Entran 70 personas a Egipto y van a salir casi 500,000 de personas. Entonces, esa es una de las cosas que no le gustó al nuevo faraón, porque vio que Dios bendecía mucho tanto económicamente y también como con hijos al pueblo de Israel. Entonces entran 70 personas. En el capítulo 47 llega Jacob con Faraón. Jacob le hace una bendición a Faraón, le dice que muchas gracias por dejarlo estar aquí. Y quedan de acuerdo que les iba a dar Gosén para que ellos se dedicaran al ganado. Quiero que por favor leamos en el capítulo 47 el versículo 12. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Ajá, José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los más pequeños, dice el pasaje. Quiere decir que José, gracias a que Dios lo puso ahí, pudo salvar ¿a quién? A su familia de la muerte de la hambruna, y ahora José reconocía que todo esto era por parte de Dios. Quiero que por favor también leamos el versículo 29 del capítulo 47. Cuando se acercaba el momento de su muerte, Jacob llamó a su hijo José y le dijo, te ruego que me hagas un favor. Pon tu mano debajo de mi muslo y jura que me tratarás con amor inagotable al hacer honor a esta última petición. No me entierres en Egipto. Cuando muera, continúa el pasaje, llévate mi cuerpo de Egipto y entiérrame con mis antepasados. ¿Quiénes eran sus antepasados? Isaac, Abraham, Sara, Rebeca, y ya había él enterrado una esposa. ¿Quién fue? Raquel. Lea, ya había enterrado a Lea. Todos ellos habían estado en algún lugar muy específico. ¿Alguien recuerda su nombre? No. Si no recordaban a José, menos en donde los habían enterrado, que lo habíamos visto del capítulo 16 de Génesis hasta el 24. Empieza con M. Se llama Macpela. En esa tierra entierran a Abraham, a Isaac, a Lea, a Sara, a Rebeca, y quiere
Jacob que ahí lo entierren a él. Y va con su hijo José y le dice, por favor, no me dejes en Egipto. ¿Por qué no quería ser enterrado en Egipto? ¿Por qué ustedes creen que no quería que...? Pues no pertenecía a él. Exactamente. Ese es el punto. Dios se le había aparecido a Abraham y le había dicho que él le iba a ser un gran hombre, le iba a ser una gran nación, obviamente, le iba a entregar una tierra y le iba a dar hijos. Y esa tierra de Egipto no le correspondía al pueblo de Israel. Estaban solamente ahí siendo ¿qué? Refugiados, solamente para que pasara la hambruna. Pero ellos no pertenecían ahí. Lo que pasa es que de aquí en adelante la gente se acostumbra a Egipto. Vamos a ver después, no sé cuándo vayamos a ver Éxodo, pero cuando sale Moisés y solamente Dios les manda maná, la gente se queja de que en Egipto estaban mejor, cuando eran esclavos. Muchas veces nosotros vamos a querer regresar a nuestro pasado, queremos cosas que no son nuestras, que no nos pertenecen como hijos de Dios. Nos queremos comportar como personas o queremos ser como la gente de allá afuera cuando no es nuestra identidad. Y eso le gustaba al pueblo de Israel, le gustaba la comodidad y eso nos encanta a nosotros. Sin embargo, Jacob entendía que Dios tenía que ser fiel a su pacto porque lo había visto en Abraham, en Isaac y ahora en su vida. Entonces por eso dice, regrésame a Canaán, porque ahí es donde Dios nos dijo que estuviéramos. En el capítulo 48, José bendice a los hijos de José, Jacob bendice a los hijos de José y los toma como suyos. Pongan esto mucha atención. Jacob no tuvo 12 hijos, Jacob tuvo 11 hijos, pero él toma como suyo a los hijos de José porque los amaba tanto. Y toma a Manasés y toma a Efraín como sus hijos y se van a convertir en 13 tribus. Y aquí está el mapa en cómo ellos se fueron ubicando. Simeón, Judá, Rubén, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Manasés tenía un territorio muy grande, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. Manasés y Efraín, que son estos, eran hijos de José. Si se dan cuenta, aquí no dice José. ¿Dónde aparece su nombre? No, porque su tierra era esta, Manasés y Efraín. Y si se dan cuenta, no aparece Leví, porque Leví no iba a tener tierra. Ellos iban a estar dedicados al templo y ellos podían ocupar la tierra que ellos quisieran. La mayoría de los hijos de los levitas iban a estar en Benjamín, que es donde tiempo después se sitúa Jerusalén. Entonces, literalmente ahí tenemos las 12 tribus. Son 13, pero Leví no tiene territorio. Entonces son 12, las 12 tribus, que son las que vemos todas aquí. Si se dan cuenta, ellos tenían que luchar por la tierra porque tenían a los filisteos de este lado, tenían a los moabitas de este lado, tenían a los amonitas de este lado, tenían a los arameos de este lado y pasando este mapita estaba Asiria. Todos ellos, los que están al lado, son descendientes de Ismael. Descendientes de Ismael. Por una mala decisión de Abraham, alteró el pacto. Porque Dios les iba a dar la tierra de una manera fácil. Pero le dicen, ¿sabes qué? Ustedes hicieron eso, acepten sus consecuencias. Y es hasta Josué que se da la conquista. Y tienen que acabar con todos estos pueblos. Por una mala decisión. Entonces, en el capítulo 48, Jacob, como que toma a Manasés, Efraín como sus hijos, les da su bendición, les dice que van a tener una extensión grande de territorio. Y en el capítulo 49 tenemos las últimas palabras de Jacob a sus hijos. Yo les llamé el testamento profético. Jacob va a hacer un tipo de declaraciones acerca de sus hijos, de todos sus hijos. ¿Qué es lo que iba a pasar con cada uno? Por ejemplo, habla acerca de Dan, uno de sus hijos, que iba a juzgar la nación.
La mayoría de los jueces, que nosotros, ahí está el libro de jueces, la mayoría venían de la tribu de Dan. A Benjamín le dijo que iba a ser de este linaje, que él iba a empezar a tener un territorio. Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, es de la tribu de Benjamín. Les va a hablar acerca de que algunos iban a perder su territorio, como lo iba a hacer Zabulón y Neftalí. Y empieza a profetizar muchas cosas que Dios le había revelado acerca de sus hijos. Pero quiero centrarnos, y antes de llegar hasta el capítulo 50, es necesario dedicarnos al capítulo 49, versículo 8 al 12. ¿Alguien que le pueda dar lectura del capítulo 49, versículos 8 al 12? Judá, Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende, como una leona, ¿quién se atreverá a despertar? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Dios escoge a Judá para que llevara el linaje real. Yo les pregunto, ¿por qué Dios no escoge a José para que de ahí naciera el Mesías? Porque era José, ¿no? Vemos que José tipifica el carácter de Cristo, muestra el carácter de Cristo, pero ¿por qué no lo escoge a él? Tenía todo para que pudiera tener la mejor descendencia. ¿Por qué Judá? Tenía tus planes. Ok, ¿qué más? Es importante analizar estas cosas porque no está escrita la Biblia o hay porciones al azar. Cuando nosotros nos saltamos, por ejemplo, estamos leyendo Génesis capítulo 4 y vemos todas las descendencias de Caín, la descendencia que sigue de Set, y a veces nos lo saltamos, pero las descendencias o los nombres o las ciudades o las cosas, circunstancias no están por casualidad. ¿Por qué toma Dios a Judá como el que iba a continuar el legado hasta que llegara el Mesías? Porque Judá era de los mayores. Rubén falla a la hora de meterse con la concubina o una de sus esposas de Jacob, y entonces Rubén queda hecho un lado por haber caído. Judá muestra señal de arrepentimiento. Recuerda cuando estudiamos ahí con José, que es el primero que reconoce que había fallado. Entonces, Dios respeta la autoridad de la primogenitura y se la pasa ahora a Judá. Y entonces Judá es el que iba a traer la línea real. David era hijo de la tribu de Judá. Saúl no tenía por qué haber sido rey, era de la tribu de Benjamín. Aquí Jacob le dice que la línea real venía de parte de Judá. Todos los reyes, bueno, Salomón, luego su hijo Roboam, y una serie de reyes que hubo hasta el Mesías, hasta Jesús, vienen de la tribu de Judá, excepto Saúl. Pero el pueblo clama y dice, oye, es que todas las ciudades tienen rey, menos nosotros. Queremos que alguien sea rey. Cuando no esperaron a que el mismo Dios iba a poner ese rey. Y entonces con Saúl se descargan todos estos pueblos, porque Saúl empieza a hacer mal las cosas, y sobre todo los filisteos están en constante guerra. Todo por no esperar al cumplimiento de la promesa de Dios, de que la línea real tenía que venir de David. El descendiente por excelencia iba a ser Jesucristo.
Judá iba, de su descendencia iba a salir Jesús. ¿Recuerdan quién le dice a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Estaba reconociendo que venía del linaje de David. ¿Alguien recuerda quién es esta persona? El ciego Bartimeo. Le dice, por favor, Jesús. Entonces vemos que hasta lo último se vuelve a dar indicios del Salvador. Inicia Génesis capítulo 3, 15, hablando de que iba a salir una descendencia que iba a derrotar a Satanás, la muerte y el pecado. Y hasta el último de Génesis se nos dice de quién va a salir. ¿Por qué? Porque los tratos, el pacto o las promesas, Dios tiene el plazo. Dios decide el tiempo, no nosotros. Dios va a decidir cuándo. Y esta persona, este descendiente de Judá, iba a ser fuerte como un león. Miren lo que dice versículo 9 del capítulo 49. Judá, mi hijo es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. ¿Alguien que por favor lea Apocalipsis 5:5? Apocalipsis 5:5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David. Ha ganado la victoria, él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. El heredero, el verdadero heredero del trono de David. No era David, no era su hijo Salomón, no era su hijo Roboam, era el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía que tomar ese lugar que le pertenecía. ¿Cuántos de nosotros le damos a Jesús el lugar que le corresponde? El jueves, que tuve una clase con unos jóvenes, les mencionaba, les mostraba que necesitamos tener una cosmovisión cristiana porque dejamos el cristianismo en una esfera privada. A todos nos gusta orar, ¿sí o no? A todos nos gusta leer la Biblia. Pero nosotros tenemos más ganas o la gente viene más motivada los domingos. Sale actualmente ahorita en este tiempo, en este momento, muchas iglesias están reuniendo, mucha gente cristiana está en esas iglesias, está escuchando la palabra de Dios y salen súper motivadas, pero el día de mañana se les olvida. Y vuelven a vivir como quieren. La Biblia nos muestra que este heredero tenía que tener ese lugar que le correspondía. Lo curioso es que este mismo león iba a ser también el cordero inmolado. Jesús muestra la fortaleza, pero también muestra su humildad. Este mismo león fuerte y poderoso iba a ser este cordero que iba a ser muerto, abatido. Y el versículo 10 nos dice que el cetro no se apartará de Judá. Si se dan cuenta, por eso quería detenerme antes de ver el capítulo 50 en esto, porque todo Génesis no se trata de Abraham, Génesis no se trata de Isaac o de Jacob, Génesis no se trata de José y su buen carácter para perdonar, Génesis se trata de Jesús. Éxodo se trata de Jesús, Levítico se trata de Jesús, toda la Biblia se trata de Él, no de nosotros. Por eso se nos dice aquí en el versículo que el cetro no se apartará de Judá. Ahorita con lo que estamos viendo, hay muchas filosofías, hay la semana que viene, hay elecciones, y estamos nerviosos y estamos ansiosos. Y hay contaminación, y ya se va a acabar el mundo. ¿Y qué nos va a pasar con el nuevo gobernador? Y ahorita Andrés Manuel está haciendo lo que quiere. Y quita esto, y la gente se pone nerviosa, y el cristianismo dice, ¿y dónde está Dios? Y se les olvida que el cetro no se apartará de Judá. El poder no lo tiene la política,
El poder no lo tienen las empresas, el poder no lo tiene la madre naturaleza, el poder sigue siendo ¿de quién? Dios. De Jesús. Pero se nos olvida. Y en el versículo 10, en otras versiones dice, ni la vara de sus manos de sus descendientes hasta que venga Silo o Shilo. Que la mejor traducción sería hasta que venga aquel a quien le pertenece. Pero Silo o Shilo se menciona nuevamente en el Nuevo Testamento para hablar acerca del enviado por Dios, Juan 17:3, para hablar acerca de la simiente de la mujer, Isaías 11:1, para hablar acerca del pacificador y el próspero, Efesios 2:14, y para hablar acerca del Mesías, hijo de David, Isaías 11:10. Alguien que nos ayude buscando Romanos 15:12, por favor. Romanos 15:12. Romanos 15:12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Los gentiles esperarán en él. Isaías 11:10 nos habla de que este Mesías venía del linaje de David. En pocas palabras, vemos que en una situación complicada, porque Egipto estaba pasando por hambre, pero tenía suficientes recursos para poder dar a otros pueblos gracias a la buena administración de José, pero eran tiempos de hambre. Jacob estaba en un pueblo que extranjero. Sin embargo, vemos que está la promesa de Jesús. Tal vez tú ahorita estás en un caos, tal vez ahorita no sabes qué hacer, tal vez ahorita tienes muchas cosas que hacer, todavía al contrario, y te afanas. Y se te olvida que en medio de todas esas cosas difíciles, como en este tiempo, en el tiempo de José, está ¿quién? La luz de Cristo. Ahí está. Entonces este Mesías Rey tenía que venir de la tribu de Judá. Y se nos dice Dios que aquí en los versículos que iba a tener mucha abundancia, porque iba a tener vino, iba a tener leche y se iba a dedicar a pastorear. Y después tenemos nuestro último capítulo. Quiero leer desde unos versículos atrás la muerte de Jacob. Dice capítulo 49, versículo 29 al 33. Entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones: yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérranme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón, elitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Mamre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón elitita como lugar de sepultura permanente. Allí están enterrados Abraham y su esposa Sara, allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca, y allí enterré a Lea. Es la parcela de tierra y la cueva de mi abuelo Abraham, y la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. José, capítulo 50, se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre, y Jacob fue embalsamado. El proceso para embalsamarlo llevó 40 días, que es el tiempo habitual, y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cumplido el periodo de luto, José se acercó a los consejeros del faraón y les dijo: les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo: escucha, estoy a punto de morir, lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que prepararé para mí mismo. Por lo tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre, y después del entierro regresaré sin demora. El faraón concedió la petición de José y le dijo: ve y entierra a tu padre, tal como él te hizo prometer. Entonces José partió para enterrar a su padre,
Lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa del faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto. José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de sus casas, pero dejó en la tierra de Gosén a los niños pequeños y a los rebaños y las manadas. Una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañaron a José. Cuando llegaron al campo de trillar de Atad, cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne, con un periodo de 7 días de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar los observaron lamentarse en el campo de trillar de Atad, y luego cambiaron el nombre del lugar situado cerca del Jordán, lo llamaron Abel Mizraim, porque dijeron, este es un lugar de gran lamento para los egipcios. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado, llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre. Esta es la cueva de Abraham, que le había comprado Efrón el Hitita como lugar de sepultura permanente. Están los 12 hijos que iban a formar las 12 tribus, esta gran nación de Israel. Y se nos dice entonces que Jacob les dice, yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. La frase que dice, yo me uniré a mis antepasados, menciona aquí, o en el original lo que podemos ver, es que Jacob tenía una idea de algo después de ¿qué? De la muerte. Algo después de la muerte. Él le dice, me voy a unir a mis antepasados. Lo que aquí me hace tanto ruido es que el hombre que había vivido toda su vida en la carnalidad, ¿recuerdan cómo era Jacob? Engañador, ventajoso, chorero. Ahorita él les dice que se va a unir a sus antepasados y les da la bendición y les dice que continúen con esto. ¿Cómo queremos acabar nuestra vida? Quizás hay algunos que nos sentimos muy jóvenes, porque lo que vemos comúnmente es que los hijos entierran a los padres, que las personas mayores, 90 años, ya estén más cerca. Pero en la vida real, en el día a día, vemos que niños mueren, vemos que gente muy joven muere de enfermedades, de accidente, vemos que padres entierran a sus hijos. Y entonces, ¿cómo queremos acabar? Jacob medio empezó bien. A la mitad de su camino se fue mal, pero terminó bien. ¿Cómo queremos terminar nosotros? ¿Qué queremos dejar a las otras generaciones? ¿O solamente nos importa dejar cuestiones terrenales? A la gente le importa que sus terrenos, que su herencia esté bien, en orden, porque es lo que le va a dejar a los que vienen. Pero ¿qué hay de dejarles acerca de la Biblia? Quiero que por favor leamos Mateo 8:36. Mateo 8:36. No, 34, ¿no? ¿Qué dice? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fueran con todo. No tiene No, el 36. No tiene. 18, 36. No, ahorita les digo. América, 28. Mateo. No, es cuando Jesús dice de qué sirve que ganes todo el mundo y pierdas tu alma. Ahorita les digo qué versículo es. (16:26).
Yo creo que puse 8, 16, 26. y 11. Era 11, los 11 discípulos. No, Mateo 16, desde el 25. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿De qué te sirve tener todas las cosas terrenales y tú dejes una herencia terrenal? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo vas a perder tu alma? Jacob no les estaba dejando nada terrenal a sus hijos, porque todo le pertenecía a Egipto. Sin embargo, él les había transmitido ¿qué? Su fe. Él les había transmitido su fe. Todo le pertenecía a Egipto. José era de Egipto. Las cosas que ellos traían, sí, venían de Canaán, pero el rey o el faraón de Egipto les dio más cosas. Sin embargo, él en eso no se aferró Jacob y les dijo, tengan fe. Dios cumple lo que promete. Entonces, ¿cómo queremos acabar nosotros nuestra vida? ¿Qué queremos transmitir a las generaciones que siguen después de nosotros? El mismo Jacob menciona que se iba a unir con sus seres queridos y él entendía que su lugar no estaba ahí en Egipto, pero que el lugar en Canaán era solamente un lugar pasajero, porque iba a disfrutar de una vida eterna. Por eso en Hebreos 11:21, este gran salón de la fama de la fe, vemos que aparece Jacob, porque tenía fe en lo que Dios iba a hacer más allá, tenía fe de esta vida eterna. Quiero que por favor alguien nos ayude buscando Primera de Juan 5:11, Primera de Juan 5:11 y Juan 6:27. Primera de Juan 5:11 y Juan 6:27. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Nos dio una vida eterna, pero que está en su Hijo. Y Jacob se aferró a eso. Juan 6:27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuántos de nosotros nos afanamos por tener las cosas necesarias? Y la gente viene y trabaja de lunes a sábado para obtener algo, y la persona que les da todo no pueden tener suficiente tiempo para venir y escuchar y estar con la iglesia y estudiar la palabra de Dios. Se afanan en la semana por llevar a su familia o a donde ustedes quieran algo de qué comer, y nos dice ahí Juan 6:27, ¿para qué ustedes luchan por esto que perecen? Si no le pueden dar gracias a quien les dio todo. ¿Se dan cuenta cómo perdemos lo importante? Perdemos la perspectiva, nos afanamos para tener cosas y se nos olvida quién nos da esas cosas. Podemos estar de lunes a sábado enfocados en trabajar porque es lo que me va a dar dinero, y el domingo se nos olvida venir a la iglesia, se nos olvida hacer un lado el compromiso con Dios porque ya estamos cansados de la semana. Y aquí Juan es muy fuerte y él menciona, ¿para qué pierdes el tiempo en las cosas que perecen? Invierte en las cosas que son eternas. Ahí es donde vale la pena. Lo que más me sorprende de este pasaje, ahí en el capítulo 50, en el versículo 3 dice que lo embalsaman, y al final dice que los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Los egipcios no querían al pueblo de Israel. No los querían. Pero tal fue el impacto después de que se le aparece José y se muestra a sus hermanos como al segundo del faraón, y en este momento pasaron 17 años. 17 años pasaron. Y los egipcios lloran por la muerte de Jacob. ¿Por qué lloraron? ¿Lo rentaron? ¿Compraron a los egipcios como se hace a veces que puede contratar a las chillonas para que lloren en los entierros? No.
Jacob impactó ¿qué? Sus vidas. Sus vidas. ¿Cuántos de nosotros estamos impactando vidas? Hay una película que me gusta mucho que se llama La Propuesta, y la persona, la actriz principal, despide a una persona y esa persona le dice: tú has sido muy mala con todos, y cuando tú mueras no va a haber nada ni nadie en tu entierro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos impactando a la gente? A los egipcios les dolió la muerte de Jacob. ¿Por qué? Porque había impactado en ellos. Versículo 4 se nos dice que guardan un periodo de luto. José empieza a mover todo, va al faraón, ya tenían todo listo y regresan ¿a dónde? Ahí, a Canaán, para poder enterrar a su padre. Versículo 14 del capítulo 50. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. 17 años que José les había dicho a sus hermanos: no se preocupen, Dios hizo que todo esto estuviera bien. Y ahora sus hermanos dicen: solamente era porque estaba vivo nuestro padre. Lo hacía por él. Pero ahora ¿qué? Nos va a matar. Nos va a matar. ¿Cuántos de nosotros seguimos aferrados a nuestro pasado? ¿Cuántos de nosotros nuestra conciencia nos sigue acusando por lo que hemos hecho? Que quizás no hemos tomado buenas decisiones, o que quizás el pasado era mejor que ahorita. Era lo que tenían miedo estos hermanos. Se aferraban al pasado. José ya les dijo hace 17 años: no se preocupen, los perdono. 17 años en donde José les había dado la mejor tierra, el mejor fruto, las mejores cosas para cuidar a su familia. Y ahorita estos cuates dicen: tenemos miedo de que José nos mate. Tiempo después, mucho tiempo después, Cristo vuelve a entender o aplicar esta incomprensión cuando nos dice Felipe, ahí en Juan 14, les dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Después de tanto tiempo de haber estado con Jesús, de haber visto muchos milagros, Felipe dice: qué bueno, Jesús, mira, eres súper bueno, pero ¿quién es el Padre? Muéstranos al Padre. Y Jesús les contesta: tanto tiempo he estado aquí con ustedes y no me conocen. Tanto tiempo he estado aquí con ustedes y no me conocen. Por eso vamos a ver la semana que viene el Cristiano Ateo. Tanto tiempo ha pasado gente en las iglesias. Hay iglesias que cumplen 30 años, hay iglesias que cumplen 26 años, hay iglesias que cumplen 35 años. Fui a tocar a un aniversario de la iglesia que había cumplido 40 años. Y la gente que ha estado ahí durante 20, 15, 30, 40 años, hay mucha gente que ha estado ahí, pero no conoce de Dios. Los discípulos no conocían de Jesús. Jesús les dice: tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido. Han visto los hermanos de José la bondad, el cariño, la facilidad de perdón de José, y ahora les dice: nos van a matar. Muchas veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas. Muchas veces nosotros no tenemos una perspectiva cristiana de las cosas porque no sabemos cómo es nuestro Dios. Hay una frase que ya la han ocupado como si fuera un mantra o algo así, que dice: no le cuentes a Dios qué tan grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Dios no solamente te saca de los problemas. Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado de comer, Dios te ha dado provisión. Ahí recuerdan cuando la gente se estaba afanando y les dice Jesús en el Sermón del Monte: si Él cuida de las aves, si Él deja las flores con el mejor de los vestidos, que ni un Salomón se pudo vestir de esa tela, ¿cómo no los va a cuidar a ustedes? Y se estaban afanando y se les estaba olvidando quién era su Dios.
Dios no nada más te saca del problema. No le vas a decir a tus problemas, mi Dios es grande. No, tú tienes que decir a todo mundo que Dios sana, salva, es poderoso, es amador, es consolador, es perdonador, es todo, porque es Dios. Y los hermanos tenían miedo. Y vean lo que hacen los hermanos, versículo 16. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Tan cobardes eran los hermanos de José que mandan a gente con una carta para decirle esto. Sus hermanos tenían miedo. Ahora, ¿Jacob le había dicho eso a José antes de morir? No, lo inventaron. Pero, curiosamente, y quiero que por favor vean esto era muy común en la cultura egipcia. Para buscar el perdón, ya sea del faraón o de algún jefe principal, para buscar misericordia y que no los trataran injustamente o muy doloroso, decían, nos dijo tal persona que nos perdone. Los hijos de Jacob ya estaban siendo influenciados por la cultura egipcia, en vez de dejar un legado como lo estaba haciendo José. Muchos de nosotros seguimos influenciados por lo que vemos allá afuera. Mucho hemos platicado acerca de cómo las iglesias se están moldeando al mundo en vez de que la iglesia transforme el mundo. Y los hermanos de José tomaron esta perspectiva y mintieron. Pero ¿qué pasa con José? Versículo 17 al final. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. José se echa a llorar no porque era chillón, pues sí era medio sensible José, pero se echa a llorar porque le duele que sus hermanos no conozcan a José. Es como si José todavía siguiera con esta máscara del segundo del faraón. Llora porque pasaron 17 años y sus hermanos todavía creen que José se va a vengar. Y se echa a llorar. Versículo 19, pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. ¿Qué perspectiva tenía José acerca de Dios? José no había estudiado en un seminario teológico, pero tenía mucha teología. Él menciona, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Muchos de nosotros guardamos odio, resentimiento, malas cosas, malas actitudes frente a otras personas y queremos hacer justicia con nuestras propias manos. José entendía y les dijo a sus hermanos, miren, si Dios me puso aquí, si ustedes han visto durante 17 años la providencia y la ayuda de Dios, ¿ustedes no creen que si ese fuera el plan que los matara, ya Él lo hubiera hecho? ¿Ustedes no creen que Dios tiene tanto poder que pudo haber mandado cualquier cosa para que ustedes estén muertos? Sabía mucho de Dios, José. Pero Él les dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. La gente les va a hacer daño. La gente los va a lastimar. La gente los va a desilusionar. Pero Dios va a cambiar todo eso, ¿para qué? Para bien. Y lo retoma Pablo. Esta teología muy de José lo retoma Pablo para decir que todas las cosas nos ayudan a bien, pero para los que están en Cristo. Y Él les termina diciendo, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Y eso mismo nos dice el Señor Jesús, no tengan miedo, yo ya los he perdonado y voy a seguir cuidando de ustedes. Termina diciendo,
el capítulo 50 acerca de la vida de José. Versículo 22. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quien recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Dios le permite vivir mucho tiempo a José, tanto es así que puede ver 3 generaciones suyas de un hijo y una generación de su otro hijo. Y el versículo 24 tiene una gran carga de aplicación a nuestra vida. Y él les dice: Dios los va a sacar de aquí. Ustedes no son de aquí. Dios los va a sacar de aquí. José tenía fe en quién? Dios. En lo que Dios había hecho. José sabía que no debían de estar ahí. Pero de repente el pueblo de Israel empezó a estar cómodo. Si tú quieres seguir a Cristo, déjame decirte una verdad dura. Nunca vas a estar cómodo. Nunca vas a estar cómodo. Porque Dios no quiere tu comodidad. Porque si lo hubiera querido, no hubiera permitido la reforma en 1517. La gente estaba cómoda. Comprabas tu indulgencia, comprabas una abuela papal para que se te perdonaran todos tus pecados durante 1 año, o si tenías mucho billete, durante 10 años. ¿No? La gente salió de su comodidad y dijo Lutero: ¿sabes qué? Esto está mal. Y ya desde José, desde los tiempos de José, José les dijo: esta no es su tierra, no se conformen con lo que están aquí, porque esto es pasajero, hay muchísimas cosas mejores. ¿Recuerdan cómo Pablo también escribe en Romanos que es necesario que pasemos un poquito, dice, un poquito de prueba, un poquito de tribulación, para disfrutar todo lo grande que nos queda por delante? Si tú crees que ahorita eres feliz, déjame decirte que no se compara en nada a lo que viene en la vida eterna. No se compara en nada. Y me encanta cómo termina este pasaje diciendo: los egipcios embalsamaron a José y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. ¿Cómo termina Génesis? Termina con una ¿qué? Con una muerte. ¿Cómo inicia Génesis? Con el inicio de la vida. Un contraste muy difícil, pero en la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Enfermedad, muerte y pecado. Pero no se iba a quedar ahí. Durante varios pasajes de Génesis hemos visto la promesa de el Salvador, del Mesías, el que iba a vencer a la muerte, el que iba a vencer al pecado, el que ni aún Egipto lo podía detener, que era el Señor Jesús. ¿Qué podemos aplicar de todo este libro de Génesis? Durante 50 capítulos hemos visto el amor, hemos visto lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué podemos aplicar el día de hoy? 6 cosas. Número 1. ¿Cómo piensas terminar? Quiero que reflexiones. Tal vez tú dices: bueno, me queda mucho tiempo, ¿no? Vemos a Carlitos y ¡ay, te queda mucho tiempo de vida! Pero el tiempo pasa. Me gusta mucho la música y luego le digo a Kenny: oye, esta canción, ¿recuerdas esta canción? Y se me hace como si fue hace 4 años y de repente la canción ya tiene 10, 12 años que salió. El tiempo pasa rápido. ¿Qué estás haciendo para terminar bien? No importa cómo iniciaste, no importa si medio te desviaste en el camino, es lo que menciona Pablo: tienes que terminar la carrera y hay que acabarla bien. ¿Qué estás sembrando para cosechar eso? Número 2, recuerda que la gente te va a lastimar. Una y otra vez vemos en el libro de Génesis que hay dolor,
que hay mentiras, que hay traiciones, pero ¿estás listo para perdonar? Jesús sí está listo para perdonarte a ti. 3. En todo este libro de Génesis vemos que Él tiene este poder. Poder para crear, poder para salvar, poder para restaurar las cosas, poder para perdonar y amar. Aquí la pregunta que yo haría es la siguiente. ¿Tú lo crees así? Si crees todo lo que has visto de nuestro Dios en el libro de Génesis, tienes que vivir como si así fuera. 4. Dios cumple lo que promete, aférrate a Él. ¿Cuánto tiempo ha pasado de Abraham a José más o menos? Aproximadamente más de 150 años. De la muerte, del inicio del pacto a la muerte de José. Sin embargo, Dios seguía cumpliendo su propósito. Dios seguía cumpliendo lo que Él había prometido y lo cumple tiempo después, lo que Él había dicho a Abraham. Dios cumple lo que promete, aférrate a Él. 5. Nunca dejes de agradecer por todo lo que Dios te ha dado. Hasta el último de su vida, José dijo, todo esto es por gracia de Dios. Ustedes deben de estar agradecidos. Ya no se aferran al pasado, ya perdónense también ustedes mismos. Deben agradecer que todo lo que ustedes tienen es de parte de Dios. Y número 6, no te impacientes con Dios. Porque si lo haces, spoiler, las cosas salen mal. Si te impacientas, vemos que a Abraham no le resultó, a Isaac no le resultó, a Jacob no le resultó, al mismo José, cuando se impacientó un poco y le dijo al copero, ¿sabes qué? Habla de bien de mí al faraón. Y lo olvidó ahí el copero 2 años. No te impacientes. Dios tiene su plan y su tiempo es mucho mejor que el nuestro. Vamos a orar. Vamos a avanzar. Ya se cambió. El día de hoy vamos a estudiar. El día de hoy vamos a estudiar una frase muy común que la he escuchado de varias personas. Creo que todas mis escuelas dominicales son inspiradas por mi madre. Porque ella dice mucho esto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que la gente dice, vamos a la casa de Dios? No, esta es la casa de Dios. Quizás aquí no se ve tanto, ¿no? Porque pues, es un departamento, es más como una casa, pero cuando llegan a una iglesia que es un edificio grande, dice, es que esta es la casa de Dios. Es más, hay hasta un canto de Danilo Montero que se llama así, la casa de Dios, y toma un pasaje del Salmo de que qué padre es habitar en la casa de Dios, mejor es estar un día, dice, en la casa de Dios que 1000 años fuera de ti, y toma un salmo, ¿no? Y después dice, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos su gran amor, haremos la... Y esto es algo muy común, se ve en las canciones, se ve que la gente dice, esta es la casa de Dios. Pues déjenme decirles que no, esta no es la casa de Dios. Y aquí es donde ustedes como... Y vamos a ver por qué. ¿Por qué está mal decir que esta es la casa de Dios? Ahí tienen en sus hojitas una primera frase. Alguien que, una primera oración. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor? En el Antiguo Testamento. Sí, tú. El pueblo de Israel adoraba a Dios en el templo de Jerusalén. El templo era un lugar único y santo. Dios sí se refería a él como mi casa. ¿Alguien que pueda buscar primer libro de Crónicas 28:6? Primero de Crónicas 28:6. Porque en el Antiguo Testamento, siempre que vean un 1, es primero de Samuel, segundo de Samuel, porque son libros. Primer libro. Ya en el Nuevo Testamento ya son cartas. Entonces ya es primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, ya es pero aquí es primero. Primero de Crónicas 28:6. ¿Qué dice? Acá. Me dijo,
tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. David le dice, déjame construirte una casa, porque necesitas como un lugar que todo el mundo sepa que ahí vas a estar. Hay un libro que yo leí acerca del Génesis, y este autor, John Walton, menciona que desde que él crea, desde que Dios crea ahí en el Génesis 1.1, él lo hace como su templo cósmico. Él menciona que la intención de Dios al hacer la tierra era habitar en medio de su gente. Ya era su templo, la tierra era su templo. Sin embargo, David dice, es que vemos otras civilizaciones y tienen templos. Déjame a mí hacerte una casa. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Es que tú eres un hombre de guerra, tienes mucha sangre, y esto debe ser algo puro, limpio y santo. Lo va a hacer tu hijo, Salomón. Y construye el templo. Entonces vemos que era este lugar donde la gente venía, ahí se sacrificaban a los animales, venían a recibir la bendición, etc. Sí vemos que era un lugar específico. Ahí moraba Dios, ¿no? En su pueblo. Recuerdan, antes de tener el templo estaba el tabernáculo. Y bajaba la gloria o la presencia de Dios, que se le conoce como la Shekinah, y bajaba, y se le hablaba al sumo sacerdote para que algo le dijera al pueblo. Sí se ve esto. Tanto es así que en los tiempos de Jesús, ¿qué pasa? Jesús también se refiere al templo con respeto y le dice la casa de tu padre, según Juan capítulo 12, versículo 16. Sí habla acerca de que es la casa de su padre. La consideraba como un lugar santo, según Mateo 23, 19 al 22. Entonces vemos que Jesús se refiere a él como si una casa, un lugar, y con respeto. Por tal grado tiene este respeto Jesús, que vemos que se enoja cuando hay mercaderes, y volca las mesas. ¿Y qué les dice? Ajá, ¿por qué ustedes están profanando este lugar? Con todo lo que ustedes están haciendo. Esta es una cueva de ladrones. ¿Alguien que pueda leer, por favor, la siguiente oración que tienen en sus hojitas? Juan 2, 18 al 22. No, por un lado, Jesús exaltó el templo como el lugar del santo reposo de Dios. Por otro lado, Jesús declaró que él era superior al templo. ¿Cómo podía ser eso? ¿Cómo ambas cosas podrían ser verdad? La respuesta se encuentra en Juan 2, 18 al 22. Ajá, alguien que pueda leer Juan 2, 18 al 22. Entonces vemos que él se refiere como un lugar, vemos que le da este respeto, esta santidad, pero también se muestra de que Jesús es superior. Tanto es así que en el libro de Hebreos se nos habla que Jesús es superior a Moisés, a los ángeles y aún el mismo templo. ¿Pero por qué es esto? Bueno, el mismo Señor Jesús da esta respuesta. Juan 2, 18 al 22. Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Ajá. Él da la respuesta y dice, miren, si vieron esto, se va a caer, se va a derrumbar, pero yo lo voy a edificar en ¿cuántos días? 3. Él no hablaba de un lugar físico. Él hablaba de ¿qué? De la resurrección. De su mismo cuerpo. Dice, esto lo voy a levantar. Entonces, se nos muestra a Jesús como ¿qué? Alguien que pueda leer la siguiente oración que tiene ahí en sus hojitas. Jesús es el templo perfecto y verdadero. El templo de piedra en toda su gloria. Solo era una sombra de una realidad aún más grande que solo se encuentra en Jesús. Mientras que Dios temporalmente habitó en un templo hecho de piedra, Dios mora eternamente en Jesús, el templo verdadero y perfecto. Mientras que antes Dios no era accesible a los que podían venir al templo de piedra en Jerusalén, Dios es ahora accesible a cualquiera y a todos los que vengan a Jesús. el templo perfecto es Cristo.
Solo era una sombra, solo era lo que había de venir. Pero se trataba de Jesús. Pero ¿qué pasaba? La gente quería el templo. Es más, actualmente los que son esta línea judaizante o raíces hebreas están juntando dinero para que se haga el tercer templo. Se quiere restaurar un templo. ¿Cuándo qué? Cuando Jesús es el templo perfecto. ¿Para qué quieren otro lugar cuando el mismo Señor dijo que esta es solamente una sombra? Que Jesús es el templo perfecto y verdadero. Ahora, el templo tenía una división para gentiles y para judíos. Los gentiles no se podían acercar, los judíos sí, pero tampoco las mujeres se podían acercar, tenían otro lugar. Los extranjeros no se podían acercar, tenían otro lugar. Pero ahora Jesús dice que todos pueden venir a Él. Él lo dice, vengan a mí todos los que estén cargados, que yo los haré descansar. Él dice que muestra esta salvación a los gentiles. Entonces este templo perfecto, no construido por manos, no de piedra, es el que todo el mundo tiene acceso gracias a Jesús. Pero también Pablo después, ahí en 1 Corintios, nos habla que nosotros somos ahora su templo, que ahora somos el templo del Espíritu. Entonces, Jesús es el templo perfecto y la iglesia, por medio del Espíritu Santo, también es el templo. Entonces, Jesús y la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús habla de que hay un matrimonio, ¿no? Es el esposo y la esposa amada, que es la iglesia. Entonces ahora nosotros somos el templo sagrado. Jesús y la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia es este lugar, la gente está aquí reunida, pero se ha convertido en este templo donde Dios mora a través de su Espíritu Santo y donde Dios es adorado y mostrado al mundo. ¿Cómo va a conocer la gente de Jesús si nosotros no vamos hacia ellos? Muchas veces dice David Platt, tiene un libro que se llama Radical, que es buenísimo, y él menciona, la iglesia ahora lo que ha hecho es que la iglesia se cree que son los muros. Y entonces siempre se hace iglesia intraiglesia, intramuros. Todo es para acá. Pero la iglesia primitiva todo era hacia allá. La iglesia era hacia afuera, hacia la demás gente. ¿Para qué? Para mostrar a Jesús. Pero hay iglesias que tienen una tras otra actividad para que todo sea aquí. Y ya no están impactando ¿qué? A la comunidad. Que es el ejemplo que nos estamos viendo, el ejemplo bíblico. ¿Ahí que puedo leer la otra oración que tienen ustedes? Jesús es la casa de Dios, y debido a nuestra unidad con Jesús, la iglesia cristiana es la casa de Dios. De nuevo, cuando hablamos de la iglesia, no nos referimos a un edificio. Estamos hablando de las personas reunidas que adoran a Jesús, lo que sucede con frecuencia dentro de un edificio. Entonces esta no es la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros, son personas. Y la casa de Dios perfecta es el mismo Señor Jesús. Y es importante hacer esta distinción porque cristianos modernos lo que normalmente se utiliza para casa de Dios es el edificio. ¿Y por qué es importante? Porque cualquier cosa que llamemos casa de Dios determinará dónde vamos para encontrar a Dios. Si solamente creemos que esta es la casa de Dios, entonces solamente venimos los domingos a la casa de Dios. Y entonces en cada semana o en cada día nosotros estamos fuera de la casa de ¿quién? De Dios. ¿Se dan cuenta esta perspectiva o esta cosmovisión errónea? Si esta es la casa de Dios, entonces venimos. Pero de lunes a sábado estamos fuera de la casa de Dios. Y no es así. Por eso se nos olvida que el cristianismo se trata de vivir de lunes a sábado. ¿Y el domingo es qué? El domingo es para la pachanga. El domingo es para reunirnos, el domingo es para adorar juntos, para aprender juntos. Pero el domingo no se vive el cristianismo. El domingo no es para venir y mostrar cuánto cristianismo tenemos aquí, entre cristianos. El cristianismo se vive ¿en dónde? Donde hay oscuridad, para que la luz de Cristo brille. Es fácil ser cristiano entre cristianos. Es muy fácil. Pero eso no se trata del cristianismo. Entonces, dependiendo de tu cosmovisión, de qué le llames casa de Dios,
es hacia dónde vas a ir, es a dónde vas a mostrar, es lo que quieres encontrar. Entonces esto nos dice que Jesús y su iglesia reunidos son esenciales para conocer y mostrar a Dios. El edificio no lo es. ¿Quién va a mostrar a Dios? ¿Las paredes o nosotros? Nosotros. Ahora somos capaces de adorar a Dios y experimentar su presencia en cualquier lugar y en todas partes. Simplemente volviéndonos hacia Jesús en fe y reuniéndonos con su pueblo en oración. Entonces, no digamos lo que no pertenezca a este bagaje, esta palabra de vamos a ir a la casa de Dios o esta es la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu y Jesús es el templo perfecto. Así que vamos a orar para despedirnos. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú eres Rey, Padre Santo, y queremos que reines en nuestras vidas, Señor. Gracias porque ahora nosotros tenemos acceso al Padre, Señor, sin límites. Gracias porque tú has dejado a la iglesia para ser luz en medio de esa oscuridad. Y gracias porque nosotros tenemos el privilegio de sumarnos y el privilegio de extender tu territorio y tu reino, Señor. Te pido que nos lleves con bien a nuestras casas, Padre Santo, y te doy gracias por la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias.